Bien, bueno, mi nombre es Cristian Eugenio Mamani Fernández. En esta ocasión soy gerente del área de calidad académica y estudiante del sexto ciclo de la carrera de Ingeniería de Seguridad y Salud en el Trabajo. La siguiente diapositiva, por favor. Bien, tenemos cuatro indicaciones generales. Eh, la primera de ellas es que durante la ponencia mantengan su micrófono apagado para evitar cualquier interrupción y del ponente, ¿no? Y luego lo segundo es sobre la sección de preguntas. Va a haber un espacio para que los asistentes puedan realizar sus consultas, algunas preguntas que tengan y el ponente estará agradecido de poder responderlas. Luego de ahí habrá un formulario de asistencias que será compartido minutos después de la ponencia y minutos antes de la ponencia para que puedan registrarse ahí los presentes. Luego de ahí la cuarta indicación es sobre la foto general. Ya casi al finalizar, se les pedirá que los que gusten puedan prender su cámara para que se tome una evidencia, una foto de esta ponencia. Bueno, la siguiente diapositiva, por favor. Bien, bueno, en esta oportunidad trataremos el tema de planes de gestión del riesgo, una contextualización. Bien, Mm, me es grato presentar a nuestro gran ponente, el especialista Andrés Felipe Valencia Urbina. Él es profesional en seguridad y salud en el trabajo, con más de 10 años de experiencia en gestión del riesgo, fundador de Integra Soluciones y docente universitario. Lidera estrategias de seguridad en diversos sectores, actualmente gerente de Integra Soluciones en gestión del riesgo. Bueno, eh, procedo a darle el pase para que pueda iniciar su conferencia. Adelante, estimado Andrés Felipe Valencia Urbina, sea bienvenido. Cristian, ¿cómo estamos de audio? ¿Me escuchas bien? Sí, se lo escucho. Perfecto. Muchísimas gracias a la Universidad eh, Nacional Mayor de San Marcos por esta invitación. Gracias a ti, Cristian. Gracias a Cristina también por esta invitación. Me honra muchísimo el poder acompañarlos en este momento. Y pues bueno, ya hablaste un poco de lo que soy, de mi perfil académico. En efecto, soy profesional en seguridad y salud en el trabajo. Soy el gerente de Integra Soluciones en Gestión del Riesgo, una compañía orientada a la prevención, atención y gestión de emergencias, y todo lo que tiene que ver eh, con prevención de desastres laborales. También soy docente universitario, oriento en diferentes áreas del conocimiento enfocadas en la investigación de accidentes de trabajo, los planes de emergencia y la investigación. Y pues actualmente pues nos encontramos acá para contextualizar un poco sobre el tema de los planes de gestión del riesgo, que son cómo se vinculan a las organizaciones, por qué es importante desarrollar los planes de gestión del riesgo, qué los hace necesarios. Y hablaban esta mañana con el ingeniero Juan Santiago. Estuve atento a su ponencia eh, y abordaban varios temas, abordaban temáticas muy profundas sobre lo que tiene que ver con los planes de gestión del riesgo, los planes de contingencia, la atención de emergencias y la prevención, que básicamente es el tema que nos convoca el día de hoy. Entonces, bueno, no siendo más, me voy a permitir compartir mi pantalla para que podamos visualizar un poco mejor de lo que vamos a hablar. Los planes de gestión del riesgo son herramientas que nos permiten a nosotros mm, abordar de una manera integral los retos que presentan las organizaciones. Si bien el ingeniero Juan nos daba unos
nos metía mucho en el tema de lo que son los planes de gestión del riesgo y de dónde vienen y cómo se articulan en las organizaciones, pues también es importante darles un contexto, ¿no? En el contexto colombiano, diría yo, nosotros hemos avanzado bastante en el tema de la gestión de los riesgos, sin embargo, todavía hay mucho camino por recorrer. Y considero que no es el sentir colombiano, es el sentir latinoamericano. Eh, y bueno, vamos a hablar de eso un poco, abordando algunas experiencias y abordando también la mecánica o la dinámica de cómo se vinculan estos planes de gestión del riesgo y qué diferencia tienen con los planes de emergencia. Aunque ya el ingeniero anterior nos comentaba cuál es su diferencia básica, ¿no? Entonces, vamos a arrancar con esto. Y es importante preguntarnos por qué debemos gestionar el riesgo, por qué lo hace importante, por qué debemos nosotros prevenir los eventos, los desastres laborales, pero ¿qué pasa cuando ya ocurren? ¿Cómo debemos hacer nosotros y cómo actuamos nosotros cuando ya ocurren? ¿Cierto? Una cosa es cuando lo tenemos en el imaginario y tal vez en nuestras dinámicas sociales y nuestras dinámicas laborales no teníamos dimensionado el hecho de que podía ocurrir una pandemia por un agente viral, por un agente biológico. Sin embargo, ocurrió. Eso nos lleva a nosotros a replantearnos también todas las dinámicas sociales y cómo el mundo y cómo va evolucionando eh, la sociedad y a medida de que va evolucionando también nosotros debemos ir avanzando en pro de evitar situaciones que puedan ser catastróficas. La ponencia anterior también nos hablaba mucho de eso, del uso de las herramientas digitales, de la inteligencia artificial, de la tecnología en la articulación con nosotros, con el quehacer del ingeniero en seguridad y salud en el trabajo, con el ingeniero en salud ocupacional, que que lo puede hacer y lo puede convertir en una persona o en un profesional diferente, siempre y cuando sepa articularlo, siempre y cuando sepa cómo gestionar esas herramientas tecnológicas. La anticipación de los riesgos ya es una realidad, lo podemos hacer. Hay herramientas, hay metodologías que nos permiten desarrollar, pero para eso se requiere continuar un camino y que básicamente es que nosotros en la academia, los estudiantes, los docentes, podemos ir construyendo todos los días. Vamos a hablar un poco del marco legal normativo colombiano, la ley que nos está guiando en este momento. Vamos a hablar de la gestión de los riesgos, prevenir antes que atender. Eh, y esta es una máxima bien importante. Mm, ¿Qué tan importante o qué tan valioso es la atención de una persona cuando se ha herido, cuando hemos tenido un lesionado? Pero no es más importante evitar que tengamos que generar esa atención. No es más valioso que esa persona no se lesione o que esa empresa no cierre porque ocurrió una tragedia en su empresa y que se pudo haber evitado. Los planes operativos normalizados, o PON, vamos a hablar de un poco de su definición y de los componentes claves de esto, por qué son importantes. Ya también el ingeniero Santiago nos hablaba de eso y nos decía que son una guía y que básicamente todas las empresas ya lo tienen, al menos en Colombia, pero parte de comprender el contexto de la organización, que también nos habla de esto mucho las normas ISO, la 45000, la 9000, la 14000 y la 31000, conocer el contexto de la organización, porque no todas las empresas, aunque estén en el mismo rubro, aunque estén en la misma dinámica, tienen los mismos riesgos, los mismos recursos, los mismos agentes que pueden ser generadores de daño. Vamos a hablar, hacer una integración y conclusiones sobre el tema que hoy nos convoca, que es hablar de la cultura de prevención, y pues vamos a dejar un espacio pequeño para que ustedes puedan resolver las dudas que tengan. Muy bien.
Empezamos con esta. Es un ejercicio mm, práctico y muy gráfico. Texas City 2005. Estamos hablando de una compañía petrolera muy grande, es una multinacional petrolera, eh, en la cual pues ocurre una tragedia bien grande. Eh, el total de fallecidos asciende a cerca de 15 personas, pero hay más de 700, 800 personas lesionadas. No sé si están familiarizados con esta tragedia, pero ocurre en una refinería de BP en Texas, eh, por una serie de errores y una serie de falta de previsión que tuvo todo el potencial para que no hubiera ocurrido ninguna de estas tragedias. Infortunadamente, el ser humano aprende a partir de las experiencias. Y cuando aprendemos de esas experiencias, pues procuramos, o lo que se procura, y nosotros como ingenieros en seguridad y salud en el trabajo debemos procurar que no repitamos la historia y no repitamos las tragedias que ya nos han ocurrido. Esta tragedia ocurre en un silo, una torre de isomerización. Cuando rebosa, cuando el tanque o el líquido, el componente que tenía dentro de su tanque, rebosa la TEA o el silo de evacuación, se genera un- una fuga en toda la plataforma. Finalmente encuentra estos gases combustibles, encuentran una fuente de ignición y se genera la explosión. Se genera la explosión y se genera el desastre allí en esta refinería. México 2025. También estamos aquí vinculando a un componente de GLP. Estamos hablando de una mm, tragedia muy seria en la que ya no solamente se vincula a una organización, porque infortunadamente fue en un espacio abierto, en un espacio con exposición a la comunidad, ¿cierto? Y dentro de las capas de protección del análisis LOPA, no sé si están familiarizados con la metodología, el análisis LOPA dentro de una de sus capas nos habla de dos elementos. Uno, la respuesta ante las emergencias internas y otra, la respuesta ante las emergencias externas. Y acá podemos ver organismos externos atendiendo una situación, una tragedia que ocurre, que no llevamos más de 2 semanas de ocurrida la explosión en México por una cisterna o una pipa de gas eh, que se vuelca, se genera una fuga y luego se genera una explosión, un incendio y posterior una explosión de la cisterna. Eh, En este momento es cuando nosotros empezamos a articular también a las entidades externas, ¿cierto? Diría uno, ¿qué relación tiene o por qué tiene que atender una emergencia un organismo que no está generando la emergencia? Bueno, aquí es donde se pone bien interesante, ¿cierto? Y por eso esto se convierte en un sistema de gestión del riesgo, al menos en el contexto colombiano, se convierte en un sistema de gestión porque nos está articulando todas las organizaciones públicas y privadas que tengan algún tipo de riesgo para atender, prevenir y contener las situaciones derivadas de este, y que el daño en sí pueda ser un daño menor. También lo mencionaba el ingeniero esta mañana, la fábrica de colchones en la ciudad de Bogotá, eh, y no me van a creer, al frente de esa fábrica de colchones hay una planta almacenadora y distribuidora de GLP, de gas licuado de petróleo. Afortunadamente las llamas no alcanzaron la planta, sin embargo las pérdidas materiales que dejó esta tragedia pues también eh, ascendieron fueron demasiado altas y llevaron a afectar el capital de la organización. Ahora, ¿por qué se crea una organización? Una organización no se crea porque el dueño
tiene tiempo libre o porque el dueño eh, le gusta crear empresas y lo hace por deporte, ¿no? Una organización se conforma porque va a generar réditos, va a generar capital, va a generar recursos, ¿cierto? Y cuando una organización está conformada, lo que se debe evitar, cualquier costo, es reducir cualquier daño que afecte los recursos que genera la organización. Ahora yo les pregunto, pregúntese usted allá, ¿será que una emergencia de esta situación, independientemente de la empresa que sea, independientemente del tamaño que tenga la organización, será que una emergencia o un desastre dentro de la empresa va a permitir que la empresa continúe con su normalidad? Si yo tengo una microempresa y es un restaurante en un local pequeño, en un espacio pequeño, tengo 5 mesas, tengo un horno, una estufa y se incendia, ¿será que yo tengo la capacidad de poner otro restaurante al lado o ahí mismo dentro de 2 días? ¿O qué hago para evitar que eso llegue a ocurrir? O si yo tengo una refinería, ¿será que en una semana voy a tener una planta activa eh, en la misma semana? Generalmente no, ¿cierto? Y eso va a generar pérdidas económicas para la organización. Pero además de las pérdidas económicas, también estamos hablando de que la prevención nos va a evitar que perdamos el capital más importante, que es el capital humano que tenemos dentro de nuestras organizaciones. ¿Listo? Poco con esto, entonces ya vamos a ir entrando en la importancia, en la justificación de por qué es crucial los planes o la gestión del riesgo. Y tiene un objetivo importante y es proteger la vida, la integridad física de los trabajadores, de los visitantes, de la comunidad. Ese es el objetivo principal. Pero tiene otro, que es preservar los bienes de la empresa, preservar el medio ambiente y garantizar la continuidad del negocio. La continuidad del negocio no se garantiza a través de charlas, no se garantiza a través de solamente capacitaciones o no se garantiza conformando una brigada, dándoles chalecos al personal y diciendo ustedes son brigadistas y si pasa algo ustedes atienden. No, y esa no es la gestión del riesgo. ¿Sí? Por eso también la ISO 31000 nos habla de la gestión del riesgo. ¿Qué debemos hacer nosotros como organización para evitar, primero, que haya pérdidas humanas? Segundo, garantizar los bienes de la organización. Pero tercero, que en caso de que ocurra alguna tragedia, alguna situación, podamos continuar con nuestro negocio y no se siga viendo afectada ni la comunidad, ni los trabajadores, ni la organización. Y hay un objetivo también bien importante que es cumplir con el deber legal y moral de toda organización. Aquí estamos hablando de responsabilidad social empresarial. Cuando yo conformo una empresa, yo debo ser consciente de que mis acciones en determinado momento pueden afectar a la comunidad. Pero ¿qué voy a hacer yo para evitarlo? ¿Cómo lo hago? ¿Qué estrategias utilizo para que mis acciones no afecten negativamente o afecten lo menos negativamente posible a la comunidad, al entorno y a los trabajadores? ¿Cierto? Además de que hay que cumplir con la normatividad, sea en el país que sea. Si es una multinacional, deberá cumplir con la norma en cada país donde esté posicionada. Si es una empresa local, si es una empresa del municipio, debe cumplir con la normatividad del municipio. Si es una empresa nacional que tiene sede en todo el país, pues también debe garantizar su cumplimiento en todos los lugares donde opere la organización. ¿Sí? Y en esto se me viene a la mente también una situación. No fue un desastre, no fue eh, una emergencia mayor, fue un accidente de trabajo, pero sí tuvo afectación al personal de la empresa y también tuvo afectación a los comensales del restaurante. Y es una situación con un restaurante muy renombrado en Colombia en este momento.
el cual tuvo que hacer el pago de una sanción que asciende a 3.000 millones de pesos. Esos son, no sé, cerca de tal vez, bueno, no sé, se me escapa el valor ahorita para Perú, pero es una cifra astronómica por no gestionar los riesgos adecuadamente. Y yo tengo riesgos desde los más pequeños hasta los más grandes. Un riesgo para una organización puede ser incluso la pérdida de un tornillo. Un tornillo que se pierde es un riesgo, pero también es un riesgo un incendio, una explosión, un sismo o, o el derrumbamiento, el colapso de la estructura. Dentro de las emergencias por materiales peligrosos, y hablo de materiales peligrosos porque es el rubro en el que últimamente nos hemos ido desenvolviendo, en Colombia los vamos a clasificar como de origen tecnológico. Hay unas amenazas que son tecnológicas y los materiales peligrosos los vinculamos a esa categoría. Colombia pues tiene una gran cantidad de emergencias al año. De estas, entre el 2 y el 4% suelen estar relacionados con incidentes tecnológicos, que incluyen fugas, derrames, incendios o explosiones con materiales peligrosos. Y aunque puede ser lógico, una de las causas más comunes para este tipo de situaciones son los accidentes de tránsito, ¿cierto? Que acá tenemos que vincular dos riesgos diferentes. Uno, el uso de materiales peligrosos, pero también el riesgo vial. ¿Cómo se logra articular y gestionar los riesgos viales con los materiales peligrosos o con el riesgo tecnológico para evitar que se presenten este tipo de tragedias? Para eso hay unos planes, para eso hay unas estrategias, para eso hay unos protocolos que se deben establecer dentro de las organizaciones, ¿cierto? En Colombia actualmente contamos con un plan estratégico de seguridad vial. La Agencia Nacional de Seguridad Vial, el Ministerio de Transporte, han exhortado y han vinculado a todas las organizaciones a cumplir con un plan estratégico que vincule a las organizaciones que tengan desde dos vehículos o que tengan desde dos conductores para la prevención de accidentes viales, ¿cierto? Porque entendemos que uno de los riesgos y una de las situaciones más comunes en las que se presentan los accidentes dentro de todos los países son los accidentes de tránsito. Pero a esto debemos adicionarle que muchos de esos accidentes o muchas de las emergencias con materiales peligrosos se dan cuando los vehículos transportan combustibles, gases o químicos, que son materiales peligrosos y que a la larga se convierten en un riesgo no solamente para la población, no solamente para los trabajadores y para la empresa, sino que también se convierten en un riesgo para la comunidad. Fugas o derrames en plantas de producción industrial. Al interior de las organizaciones también nosotros debemos establecer algunas estructuras y estrategias para prevenir ese tipo de situaciones. Pero como estamos hablando de una contextualización, les cuento que dentro de muchas de las herramientas y de muchas de las estrategias de prevención que están estructuradas por las diferentes superintendencias, por los diferentes ministerios, eh, para la normalización de este tipo de empresas se encuentra una serie de requisitos. Por ejemplo, para el caso del GLP, los cilindros, las pipas pequeñas donde vienen el gas domiciliario, pero también los cilindros, las cisternas y los tanques donde se almacenan en las plantas industriales, tienen unos procesos de certificación, de inspección y de verificación anual cada 5 años o cada 10 años, dependiendo de la situación y dependiendo del tanque y dependiendo del estado. Pero además de eso, se requiere una verificación cuando estamos hablando de cilindros domiciliarios, los que llevamos a nuestras casas,
También se requiere una verificación diaria cuando estamos haciendo el proceso de envasado dentro de las plantas de- de almacenamiento. Pero muchas organizaciones omiten estos procedimientos y los omiten por faltas de inducción, por falta de capacitación, por falta de protocolos establecidos, por no retrasar tiempos de producción o de entregas, ¿cierto? Y a eso adicionarle otra serie de inconvenientes que se presentan a través de terceros que no realizan los procesos a través de la manera certificada, de la manera debida. Mala manipulación o almacenamiento en instalaciones comerciales o industriales. Simplemente les voy a preguntar, no tienen que responderme, piénselo usted, pero si esto es un tema casero, ahora piénselo a nivel industrial. No sé si en su casa usted alguna vez ha mezclado hipoclorito con algún otro jabón, con algún jabón líquido, algún detergente, y a eso le adiciona alguna mezcla para que huela rico la casa, huela rico el baño. Si lo ha llegado a hacer, ahí levanta la manito o manda un corazón, o si sabe de alguien que lo ha hecho, porque son situaciones que se hacen de manera inconsciente, se hacen desde el desconocimiento. Y si eso muchas veces las personas lo realizan en sus hogares, imagínense qué pueden hacer dentro de las empresas, ¿sí? Pero eso lo hacen por falta de conocimiento, por falta de interpretación de las normas, por no tener un sistema globalmente armonizado implementado dentro de sus organizaciones. Y eso, todo eso hace parte de la gestión del riesgo. En muchas de las emergencias eh, vamos a encontrar derivados de hidrocarburos, ¿cierto? Gasolina, ACPM o diésel, gas, gas natural o gas licuado de petróleo, ¿cierto? Cloro, cetonas, pinturas, disolventes, que son los elementos más utilizados y más comercializados, ¿cierto? Ahora, además de eso, también tenemos que tener en cuenta los desastres naturales. Cómo los desastres naturales afectan o impactan a las organizaciones y a partir de eso, cómo nos preparamos nosotros. Yo tengo una empresa en una isla, en San Andrés, una isla de acá de Colombia, y resulta que hay un huracán. ¿Cómo hago para proteger esa empresa si sé que viene un huracán? ¿Cómo hago para evitar que esa empresa se vaya a ver afectada por los vientos, por las lluvias, eh, en esta situación? Colombia es un país rural, Colombia tiene mucho de su economía está inspirada en lo rural. La agricultura mueve también el país. Y el acceso a muchas organizaciones o a muchas fincas que producen y que cultivan los alimentos es difícil. Los caminos no son transitables, las vías no están en condiciones óptimas y si a eso le sumamos desastres naturales como deslizamientos, inundaciones, pues también vamos a generar una afectación a la organización. Pero ¿qué hacemos nosotros para prevenir? ¿Cómo se previene una situación de estas? La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo es la entidad encargada de regular todo este tipo de situaciones que están orientadas a la prevención de los riesgos, a la gestión de riesgos de desastres en Colombia. Registra pues que el impacto de muchos fenómenos naturales afecta la infraestructura económica de las organizaciones y del país. Estos se pueden considerar de cierta manera desastres en el trabajo, dado que pues, nos van a permitir dañar instalaciones, interrumpir operaciones y causar víctimas dentro de nuestros trabajadores, que es lo que nosotros queremos evitar. La Ley 1523 establece la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
definiendo claramente los procesos de conocimiento, reducción y manejo de desastres. Esos son los tres pilares importantes dentro de la gestión del riesgo. Conocer el riesgo, ¿sí? Si yo no conozco el riesgo, no sé cómo evitarlo. Reducirlo, una vez que ya lo conozco, empiezo a implementar las estrategias para reducir el impacto y cómo manejo las situaciones cuando ya ocurrieron. El decreto 2157 nos elabora los lineamientos, nos esboza los lineamientos para la formulación de los planes de gestión del riesgo, especificando unas fases de elaboración, de adopción, de seguimiento, pero también de control de los planes de gestión del riesgo. La resolución 312 del 2019, esta es una norma que establece los estándares mínimos que deben cumplir las organizaciones. Y son estándares mínimos porque se quedan muy pequeños frente a todo lo que tiene que cumplir una organización, ¿sí? Y dentro de estos estándares mínimos está la gestión de las emergencias, está la elaboración de los planes de emergencia, está la conformación de brigadas de emergencia capaces de atender con los recursos necesarios para atender y gestionar las emergencias. El decreto 1072 establece todos los lineamientos del sector trabajo. Es un compendio de normas un poco más amplio y de requisitos un poco más amplio que la resolución 312, el cual establece en sí el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en Colombia, tomando y adoptando elementos de la ISO 45000 en este momento, de la resolución 312 y de otras normas en Colombia, que también articula y vincula a las organizaciones públicas y privadas a cumplir con los planes de gestión del riesgo, cumplir con los planes de emergencia, a gestionar el riesgo desde su concepción. La ley 1562 es la ley que modifica el sistema general de riesgos laborales parcialmente, pero también nos vincula con la obligatoriedad de todas estas situaciones. Y el decreto 1347 que nos habla de la adopción de programas de accidentes mayores. ¿Cuándo se habla de accidentes mayores? ¿O para qué este plan de accidentes mayores? Pues cuando tenemos situaciones dentro de nuestras organizaciones donde hacemos eh, procesos de almacenamiento, transformación, recepción o transporte de sustancias peligrosas que pueden generar emergencias mayores a la comunidad y al entorno. Y les hablaba también de los pilares de la ley 1523. Nos habla del conocimiento del riesgo. Y aquí es donde yo debo pararme en mi empresa y decir, bueno, ¿cuáles son las amenazas que tiene mi empresa? ¿Cuáles son los riesgos que tengo en mi empresa? No solamente por el hecho de el proceso productivo que yo realizo, sino por donde estoy ubicado. Entonces resulta que muchas veces nos limitamos solamente a los riesgos generados del proceso productivo, el proceso constructivo de nosotros. Y vamos a una empresa de construcción, están construyendo un edificio y nos limitamos únicamente a los riesgos del sitio, a los riesgos del proceso constructivo, lo que tiene este proceso constructivo, ¿cierto? Pero no vemos un poco más allá y no ahondamos dónde estamos ubicados. Hace un par de años en Colombia se generó una tragedia acá en la ciudad de Medellín, en el edificio Space, por colapso estructural, por la manera en cómo se estaban construyendo las edificaciones que no cumplían con los criterios técnicos permitidos, que esto conllevó a una pérdida alta de vidas, pero también del capital de muchas personas y de muchas familias que habían ahorrado para poder comprarse un apartamento o una casa en estas torres. Pero para allá o hacia allá nos lleva el conocimiento del riesgo. Nosotros como ingenieros en seguridad y salud en el trabajo debemos investigar y extendernos hacia las amenazas y las vulnerabilidades que tenemos.
¿Cuáles son mis amenazas? Si yo trabajo en una empresa de colchones, ¿cuáles son mis amenazas? ¿Qué puede pasar? ¿Será que el material es inflamable? Ok, sí es inflamable. Ahora, ¿qué me hace vulnerable? El material, las rutas de evacuación, la exposición del personal, que además de que manejo material inflamable, también tengo productos químicos que pueden ser reactivos, que pueden reaccionar uno con otro. Pero además de eso, cuento con los recursos necesarios para prevenir o para atender una emergencia en caso de que se llegue a presentar y que los efectos no sean tan grandes. Esas son las preguntas que debemos empezarnos a hacer cuando nosotros estamos analizando y estamos conociendo el riesgo. Si yo no conozco a qué me estoy exponiendo dentro de mi organización, no puedo prevenir y no puedo gestionar ninguna emergencia. La reducción del riesgo nos habla de establecer esas acciones concretas para que se prevengan y se mitiguen los riesgos. Por ejemplo, los planes de ordenamiento territorial en Colombia. Son esos planes que nos dicen dónde se puede construir, dónde no se puede construir, qué tipo de edificaciones se pueden construir en dónde. Pero muchas veces y en muchas ocasiones, esos planes de ordenamiento territorial no se cumplen por diferentes motivos. Y pasa que se construye en la ladera de un río, se construye en una zona elevada, en una zona con riesgo de deslizamiento, en una zona altamente sísmica, porque no se cumplen los planes de ordenamiento territorial. Aquí también están incluidos los planes de contingencia y se incluyen también los los planes operativos normalizados, que son esas estrategias, ese procedimiento que me dice qué hacer si me corté un dedo, qué hacer si se atropelló a una persona, qué hacer si se incendió la empresa, qué hacer si se fue la energía dentro de la empresa. Y el manejo de esas tres organiza la preparación, la respuesta y la recuperación eficiente ante las emergencias. Y aquí vinculamos a las otras organizaciones externas, públicas o privadas, que pueden ayudarnos para hacer más viable la atención del desastre y para que se pueda recuperar de una manera más efectiva la normalidad y se pueda continuar con el negocio. Ahora, ¿por qué son necesarios los planes de gestión del riesgo? Porque nos permiten ordenar de una manera inteligente y nos permiten evitar que las personas y las estructuras eh, se ubiquen, bueno, ya se los decía ahorita, ¿no? Se ubiquen en zonas de alta amenaza. También nos sirve para estar preparados y para responder de una forma organizada y eficiente cuando ocurra una emergencia. Nos sirve también para proteger el desarrollo económico y social de la comunidad, nos sirve para proteger el patrimonio de la organización. Cuando hablamos de niveles de planes de gestión, vamos a hablar de varios. El Plan Nacional de Gestión del Riesgo es la hoja de ruta que se formula desde el gobierno nacional y lo formula la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Y desde aquí se dan las directrices para atender todas las situaciones de emergencia que se dicten a nivel o que se presenten a nivel nacional, pero también para prevenirlas, ¿no? La idea no es solamente atender las emergencias como cuando ocurren, sino gestionarlas antes de que éstas ocurran. Los planes departamentales o municipales de gestión del riesgo adaptan la política nacional a el terreno o al territorio local, ¿sí? Porque no es mentira, y ustedes sabrán también en contexto, que una cosa es lo que ocurre en Lima, que es la capital, ¿cierto? Pero otra cosa y otra realidad puede ser la que se vive en una ciudad o en un municipio que está muy alejado y muy retirado de la capital, donde tal vez los recursos no lleguen o el acceso no sea el mismo.
Acá en Colombia pasa de esa manera. Se establecen planes de gestión del riesgo a nivel nacional, pero tal vez no es del mismo contexto dentro de un municipio retirado. No es la misma situación para atender una emergencia, ni los mismos recursos en Bogotá o en Medellín que en la hormiga Putumayo. Es completamente diferente porque las situaciones y el contexto van a variar siempre. Acá es importante porque estos son los más importantes para atender en el terreno donde se presentan. Luego vienen los planes sectoriales de gestión del riesgo y se elaboran para sectores específicos como transporte, salud, educación, hidrocarburos, entre otros. ¿Para qué? Para proteger su infraestructura y para proteger los servicios. No es lo mismo y no van a ser los mismos planes de gestión del riesgo para el sector de salud, que tiene una cantidad amplia de amenazas y de riesgos, que para el sector transporte o que para el sector hidrocarburos. Hay situaciones que los van a hacer completamente diferentes y por eso se deben adaptar de manera específica. Ahora, los planes de contingencia son planes específicos para responder a una emergencia concreta, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a elaborar un plan de contingencia? ¿Se va a presentar o tenemos amenaza de erupción volcánica? Bueno, ¿cómo vamos a atender? ¿Qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos a desplazar a las personas en caso mm, de que tengamos que movilizarlas? ¿Cuáles son los hospitales, las clínicas, dónde los vamos a llevar? ¿Cuál es la ciudad más cercana en caso de que tengamos que evacuar la ciudad completa? Todo ese tipo de situaciones se deben analizar específicamente por la emergencia o por la contingencia. Y tiene unos elementos todo este tema del plan de gestión del riesgo. El diagnóstico del riesgo, esto se hace para identificar y conocer el riesgo, como les mencionaba anteriormente. Debemos tener unos mapas de amenazas y vulnerabilidades, saber dónde tenemos el peligro, qué es lo que nos está generando esa amenaza. Presentar unas acciones de reducción, obras de mitigación, reubicaciones, codesarrollo. ¿Cómo hacemos nosotros para evitar esa situación? Si yo dentro de mi empresa almaceno barriles, bidones de productos químicos peligrosos, ¿será que sí tengo la estructura adecuada para evitar un derrame? Si no lo tengo, pues empiezo a hacer acciones de reducción, construyo diques de contención, ¿cierto? Separo los barriles, realizo estrategias para evitar que se presenten. Acciones de preparación, sistemas de alerta temprana, simulacros, capacitación. Y acá tenemos que pensar nosotros cómo hacemos para prepararnos y para evitar. Hace muchos años estuve en una emergencia, en una inundación de un túnel y afortunadamente teníamos establecido un sistema de alerta temprana. La alerta temprana estaba a 7 kilómetros de la entrada del túnel y era sobre una quebrada, un río que pasaba por el lateral del túnel. La persona que estaba en la alerta temprana nos llama inmediatamente, se creció el río, evacúen. Nos dio prácticamente el tiempo necesario para poder evacuar a todo el personal del interior del túnel. Evacuamos al personal del túnel y lo sacamos a una zona alta. Infortunadamente no salimos todos en ese momento, el resto de personal tuvimos que salir en vehículos propios de construcción y donde tal vez no se permita el transporte de personas, pero pues eran situaciones apremiantes. Y ahí nosotros debemos empezar a prepararnos. Hay situaciones que nosotros no pensamos que vayan a ocurrir, que pensamos que no son reales, que nunca va a pasar, pero ocurren. Y cuando ocurren es mejor estar preparados. Por eso es importante los simulacros. Los simulacros que nosotros hagamos, hagámoslos de una manera concienzuda, realizándolos de una manera muy consciente y concientizando también a las personas que participan de que es una estrategia que va a permitir en un futuro proteger su vida y su integridad.
Protocolos de respuesta. Definir roles. ¿Quién va a hacer qué en una emergencia? ¿Qué va a hacer el gerente? ¿Qué va a hacer el personal de gestión o de recursos humanos? ¿Qué va a hacer el ingeniero de seguridad? ¿Qué va a hacer el vigilante o el portero? Cada persona debe tener un rol dentro de la emergencia. Y la persona que no lo tenga, pues no debe estar vinculada a la emergencia, debe evacuar inmediatamente y establecer estrategias de recuperación. ¿Cómo volver a la normalidad de manera rápida y mejorando las condiciones anteriores? Debemos establecer algún tipo de estrategia que a nosotros nos permita definir, decir, listo, hoy ocurrió un sismo, se cayó un ala de la construcción, se cayó un bloque de la construcción. Bueno, aislamos el bloque, los demás están funcionando, nos reubicamos, continuamos. Pero siempre debemos establecer estrategias para recuperar y volver a la normalidad. Los procedimientos operativos normalizados, como ya les mencionaba, nos dicen cuál es la ruta que debemos seguir en caso de que ocurra una emergencia. Y van a tener un lineamiento muy puntual. Y si ocurre un sismo, ¿qué hacemos en caso de que ocurra un sismo? Y si ocurre que una persona se partió un dedo, ¿qué hacemos en caso de que la persona se partió el dedo? Muy puntuales y muy específicos. Recursos. Cuando estamos hablando de emergencia, nosotros debemos plantearnos cuáles son los recursos que debemos establecer, qué recursos necesitamos, si la camilla que tengo me sirve o si no me sirve para la actividad que estoy realizando, si necesito megáfonos, si necesito cascos, si necesito botiquines, cuántos extintores tengo y cuántos extintores necesito, ¿cierto? Si me sirve un botiquín básico, si necesito un botiquín medicalizado, eh, qué tipo de elementos necesito para esto. Y el recurso humano. Los recursos humanos son demasiado importantes. ¿A quiénes voy a vincular? ¿Qué personas van a estar dentro de la gestión de las emergencias? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Y qué rol van a cumplir? Y hablando de estrategias, pues todo este tema del plan de gestión del riesgo nos vincula y nos llama a eso, que nosotros elaboremos estrategias y pensemos de qué manera actuamos, de qué manera vamos a actuar, cómo vamos a realizar toda nuestra gestión en caso de que ocurra una emergencia, siempre pensando en que no va a ocurrir, pero pensando también en de qué manera vamos a actuar cuando ocurra, ¿sí? Acá lo más importante es evitar que ocurra. Si no podemos evitar que ocurra, entonces pensamos también, listo, no pudimos evitar que ocurriera, ahora atendamos la emergencia de lo mejor que se pueda para poder retornar a la normalidad y que las pérdidas no sean tan grandes, ¿ok? Y dentro de las reflexiones finales, pues quiero decirles que no hay nada más importante que evitar una emergencia. Es fundamental que nosotros nos preparemos para que no ocurra. Pero cuando ocurra, nos aseguremos de que todos sepamos cómo actuar y que reduzcamos el daño dentro de la organización a nuestros compañeros, a nuestros trabajadores y a la organización. No estamos exentos de que ocurra un desastre natural y que ese desastre natural afecte nuestra organización, pero sí está en nosotros saber cuáles son las amenazas a las que nos estamos exponiendo todos los días. Y anticiparnos a esas amenazas nos va a permitir a nosotros poder establecer las estrategias necesarias para poder gestionar el riesgo adecuadamente y reducir los daños. Quiero agradecerles muchísimo por su espacio, por su participación, por su atención en, en esta horita que me permitieron estar y me permitieron compartirles a ustedes. Deseo que haya sido de su agrado y espero que nos sigamos vinculando en este tipo de escenarios académicos y que podamos generar y fortalecer también esos lazos.
Quisiera saber, no sé si hay de pronto alguna pregunta, Cristian. Sí, bueno, buenas tardes. Bueno, ya culminada la ponencia, ahora continúa una pequeña ronda de preguntas. Tenemos un espacio, entonces vamos a esperar a ver que los asistentes de repente prendan su micro o escriban por el chat para poder responder. Bien, estamos esperando todavía. Eh, bueno, eh, en nombre de todos los presentes, queremos agradecer profundamente a nuestro experto, el Andrés Valencia Urbina, por esta destacada ponencia, por compartir su conocimiento en el tema de planes de gestión de riesgos, del riesgo, una contextualización. Así que muchas gracias por ello. Me parece que los chicos ahí estarán escribiendo ahorita la pregunta. Seguimos esperando unos minutos más de repente para ir ya terminando y presentando el certificado que corresponde, ¿no? Ok, Eh, bien, a ver, por ahí todavía no hay preguntas, creo. Eh, no, me parece que no hay preguntas. Entonces, bien, entonces ahorita el que está presentando pantalla va a compartir el certificado. Ok, por favor, el certificado de... Ujú. Ya, a ver. Bien. El certificado, por favor. ¿Dónde está ahorita el chico? Ujú. Bien, eh, bien, bueno, queremos reconocer esta valiosa participación haciendo la entrega del certificado de la ponencia al experto Andrés Felipe Valencia Urbina, ¿no? Además, nos encantaría registrar este momento también con una fotografía grupal, por favor. Los invito a todos a prender sus cámaras. Se va a realizar una pequeña foto grupal. Por favor, en la página del certificado lo ponen. Bien, están prendiendo sus cámaras. Muchas gracias por ello. A ver, están tomando foto y me informan por interno. A ver, ya. Tomaron captura, ¿cierto?